بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Buenas tardes a todos, queridos hermanos, honorables hermanas, distinguidos y distinguidas invitados o invitadas no musulmanes. Os damos a todos la bienvenida a esta reunión que hemos tenido hoy aquí con los miembros de la mesa que a continuación pasaré a presentar, en el que vamos a tocar, o vamos a intentar analizar un tema muy importante de candente actualidad, como es la radicalización, sus causas, posibles soluciones, pero vamos a enfatizar la radicalización violenta, que tanto aparece en los medios de comunicación hoy en día y que tanto afecta a la comunidad musulmana de una forma u otra, porque nos preocupa realmente e intentaremos aportar nuestro granito de arena en lo que se refiere a lo que he dicho, su realidad, sus causas y posibles soluciones, así como diferentes consejos que queremos mandar desde esta mesa a los miembros del público que habéis acudido hoy aquí, así como a aquellas personas que nos puedan ver a través de internet. Queríamos agradecer principalmente al Espacio Joven, que es quien nos ha cedido estas instalaciones aquí en la ciudad de Madrid, en la provincia de Fuenlabrada, para poder llevar a cabo este acto, a la provincia de Madrid, ciudad de Fuenlabrada. Bien, se nota que no soy aquí de Madrid, un saludo y un agradecimiento efusivo a la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Fuenlabrada, especialmente al señor don Francisco Paloma, que es el concejal, no sé si se encuentra con nosotros aquí, todavía no ha llegado. Cuando llegue, pues podríamos pasarle la palabra para que tenga una pequeña intervención y salude a los asistentes como representante de la administración local, del ayuntamiento. También queremos agradecer a la comunidad islámica de Fuenlabrada, la mezquita de Fuenlabrada, al Sunna, por su apoyo en estas actividades y todo este ciclo de charlas y conferencias que hemos tenido durante el fin de semana. Y en la mesa me acompañan nuestros distinguidos hermanos, compañeros, profesores, que a continuación paso a presentar. Está con nosotros el profesor, el de la corbata, del fondo, el señor Hisham Muhammad, que Allah le recompense por su proyección, por su trabajo y por sus esfuerzos en pro de la prédica del Islam. Él es filólogo y también es traductor, intérprete, y es uno de los divulgadores islámicos que afortunadamente tenemos en España. Tenemos también al profesor, al imam, don Mohammed Said Alilesh, que Allah le recompense. Es especialista en temática y jurisprudencia islámica, es imam también, es, mashallah, hafid del Corán, ha memorizado el Corán, profesor de ciencias islámicas, divulgador islámico y presentador también de diferentes programas de temática islámica, junto con el hermano y el compañero Hisham. Y tenemos también al profesor don Mohamed Isa García, natural de Argentina, actualmente vive en Colombia, donde realiza un trabajo fantástico con la comunidad musulmana en la ciudad de Barranquilla. Él es licenciado en Ciencias del Hadith por la Universidad Islámica de el Qura, en la Meca. También es mediador social, mediador familiar, escritor, traductor y, alhamdulillah, cuenta con un gran número de obras, así como de traducciones. Podemos decir que la inmensa mayoría de los libros que tenemos traducidos al castellano han pasado por su escritorio, lo cual pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que le recompense por su trabajo. Esta es la presentación. Mi nombre es Malik Benaisa y es un placer estar con vosotros aquí. Vamos a intentar que sea una reunión amena, una reunión inolvidable, en la que saquemos conclusiones entre todos y que sea sobre todo dinámica. Queremos que el público participe, que vosotros participéis también con vuestros comentarios, aportaciones. Al final de la reunión daremos la palabra para que ustedes puedan dirigirse a la mesa con preguntas, comentarios, sugerencias y lo que precisen. Inicialmente queremos lanzar una misiva en sentido de instrucción en lo que se refiere a cómo se va a llevar la mecánica de la mesa redonda. Tenemos preparado una presentación en la que cada uno de los miembros de la mesa va a exponer durante unos minutos lo que piensa sobre la definición de radicalización, su concepto de radicalización, sobre todo incidiendo en la palabra radicalización violenta, y también a modo de presentación en cuanto a lo que estamos trabajando y analizando en esta mesa redonda. Le cedo la primera palabra al profesor Hisham Muhammad. Adelante.
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Allah, misericordioso y compasivo, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con su profeta, su mensajero, su amado, su elegido, Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Antes de nada, dar las gracias a todos los hermanos y las hermanas que están aquí presentes con nosotros. Hemos dado las gracias a los organizadores, también hay que dar gracias a los asistentes, las personas que están con nosotros, que es un honor que nos estén acompañando, y esperemos que este evento sea de beneficio tanto para los que están presentes aquí como los que lo puedan visualizar posteriormente. Bien, la palabra radicalismo o radicalización, también se usa la palabra extremismo. Yo voy a hablar del radicalismo porque sin que exista un radicalismo ideológico, un radicalismo ya existente, digamos, no se puede hablar del proceso de radicalización, ¿no? El radicalismo es un fenómeno. En este caso vamos a hablar de un radicalismo desde un punto de vista religioso, un radicalismo como tendencia dentro de las religiones, y digo las en plural porque el radicalismo y el extremismo existe y ha existido en todas las religiones. Solo hay que estudiar un poco la historia de diferentes religiones del mundo, especialmente las más grandes, pues vamos a encontrar radicalismos que aparecen y desaparecen durante su historia y sus trayectorias. Pero también, al hablar de radicalismo o extremismo, mejor dicho, yo prefiero la palabra extremismo, pues tenemos que hablar de un extremismo y unos extremos que hoy en día digamos que embeben o penetran en todas las esferas de la existencia humana, debido a diferentes fenómenos. La globalización hace que nadie esté a salvo de lo que ocurre en un país en principio ajeno a nosotros. Por ejemplo, lo que ocurre en Japón nos afecta a nosotros también. Lo que ocurre en España también afecta a las personas que viven en Japón o otros sitios. Y por lo tanto, en un mundo en el cual pues, se vive en una aldea, digamos una aldea pequeña, el extremismo está presente en diferentes esferas de nuestra existencia. Está presente en la economía. Se puede hablar de extremismos en la economía, se puede hablar de extremismos en la política, etc. Entonces aquí se va a hablar específicamente del extremismo en las religiones y concretamente del extremismo que estamos viviendo como musulmanes, ciertas tendencias, ciertos grupos, o mejor dicho, ciertas sectas que aparecen y dicen pertenecer al Islam y tienen un entendimiento y una forma de entender, una teoría y una praxis del Islam que son extremos, que caen en el extremo, que llevan algunos principios, algunos conceptos al extremo. Tienen un entendimiento, una interpretación radical del Islam y de los principios islámicos, por así decirlo. Esa sería quizá una concretización del término radicalismo y extremismo, porque si lo dejamos abierto se puede aplicar a muchísimas esferas y muchísimos ámbitos, ¿no? Muy bien, Barakallahu por la aportación. Pasamos la palabra al profesor Mohamed Said. Seguimos, definición, presentación del término radicalismo violento. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam, wa baraka ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. En el nombre de Allah, el misericordioso y clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Bueno, el hermano Isam dio una definición un poco global, ¿no?, del concepto de la radicalización, y vamos, por mi parte, voy a extrapolarlo al tema principal de nuestra mesa de debate o mesa redonda, que es el fenómeno de la radicalización violenta de nuestros jóvenes musulmanes, sobre todo en un contexto occidental. Un fenómeno que está creciendo, un fenómeno que está al alza hoy en día por los diferentes conflictos que está conociendo, viviendo el mundo, y en especial el mundo islámico, ¿no? Y esa base ideológica que tienen esos jóvenes a la hora de justificar esa radicalización y ese terror y ese extremismo desde la base religiosa, ¿no? Ligar el Islam, ligar los conceptos islámicos, justificar desde nuestras fuentes islámicas esa tendencia y caer
en generar una nueva línea, ¿no?, que estigmatiza a todos los musulmanes en el mundo. Es un fenómeno social, un fenómeno ideológico, un fenómeno psicológico, un fenómeno mediático, que a la hora de analizar tenemos que tener en cuenta todas esas variantes, ¿no?, y cuál es la labor de cada parte, cada factor en esa cuestión. Un fenómeno que nos atañe a todos, a todo el conjunto de la sociedad, musulmanes y no musulmanes. Es una lacra que sufrimos todos los integrantes de las sociedades democráticas. Por lo tanto, la lucha o el combate de ese tipo de fenómenos y de ese tipo de desviaciones tiene que ser común y tiene que ser conjunta. La radicalización para mí es ir a los extremos, es malinterpretar la religión, llevar la religión a los extremos, los fundamentos religiosos a los extremos, tergiversar la esencia del mensaje religioso, descontextualizar los textos jurídicos y los pasajes coránicos y los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y manifestarlo a través de una acción violenta. Hacen muy bien los hermanos en matizar el tema de la radicalización y ligarlo con el tema de la violencia para dejar claro que ese extremismo, cuando ya va a la acción, ya es la peor manifestación que pueda tener un simple fanatismo ideológico, una simple inclinación hacia ciertos ideales o otros, hablando del aspecto religioso, hablando de Islam en concreto. Dentro de la comunidad musulmana puede haber personas afines a ciertas tendencias, seguidores de ciertas ideologías, escuelas jurídicas muy defensores de su teoría, de la verdad. Eso se puede catalogar como un fanatismo ideológico, pero cuando ya pasa a la exclusión de los demás, cuando ya pasa a tachar a los demás de incrédulos, infieles, de apóstatas, de salir del marco de la religión, y luego pasa a lo peor, que es la acción violenta, ahí ya estamos hablando de un fenómeno alarmante ante el cual todos tenemos que tomar medidas y todos tenemos que analizar y todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad como sociedades demócratas y sociedades modernas que anhelan la paz, la seguridad y el bienestar. Muchas gracias. Cedemos la palabra a continuación al profesor Mohamed Aissa García. Seguimos en el mismo tema, en el mismo bloque temático, definición, presentación del término radicalismo violento. Adelante. Assalamu alaikum. Bueno, en mi humilde opinión, el tema de la radicalización y sobre todo lo que tiene que ver con radicalización violenta va en contraste con lo que son o lo que es el espíritu de la enseñanza islámica, que tal como nos dice en el Sagrado Corán tiene que ver con la moderación o el concepto de ser íntegro. Inna ja'alnakum ummatan wasata, es decir, Dios nos hizo a nosotros, a los musulmanes, una nación que debe orientarse hacia la moderación, hacia ser íntegro en todas las acciones, mientras que el concepto de la radicalización significa salirse de ese principio de sencillez, ese principio de hacer las cosas fáciles hacia complicar, y al concepto de no comprender las cosas correctamente, sino comprenderlas en un concepto de intolerancia. Y aquí vamos, cuando hablamos del tema de la radicalización violenta, a violar este principio, que es uno de los principios básicos de la humanidad y de todas las religiones, que es el respeto hacia la integridad de la otra persona y el respeto hacia la vida. Entonces, cuando la única forma que tenemos de solucionar nuestras diferencias es a través de la violencia y de la agresión, ese es el temor al que nosotros vemos que algunos de estos jóvenes están llegando. Muchas gracias. Bueno, hemos plantado o sentado las bases de una introducción de lo que estamos tratando, cuál es el objetivo último de esta mesa redonda. Hemos definido de una manera u otra a qué nos queremos referir con la terminología extremismo, radicalismo violento, haciendo incidencia en la palabra violento. Vamos a continuar con los bloques temáticos, pero antes de nada me gustaría comunicar que se encuentra con nosotros el señor concejal de Juventud e Infancia, don, a ver si me acuerdo, don Francisco Paloma. Así, pido por favor que se acerque a compartir unas breves palabras con los invitados y pueda decir lo que en su criterio merece esta jornada. Adelante, por favor.
Buenas tardes. Pues, en primer lugar, dar la enhorabuena al Centro Cultural Islámico Al-Sunna de Fuenlabrada, a la Asociación de Jóvenes Musulmanes de España, por hacer este tipo de iniciativas que, desde luego, el Ayuntamiento de Fuenlabrada y, en concreto, la Concejalía de Juventud, pues entendía que era una responsabilidad y una labor importante, pues precisamente en unas fechas, en este fin de semana, especialmente significativas. Ayer celebramos la Jornada Internacional contra la Islamofobia. Estamos en un contexto especialmente preocupante, donde la labor de pedagogía, tanto de parte de la propia comunidad musulmana como del conjunto de la sociedad, a la hora de tratar de evitar todo tipo de comportamientos, todo tipo de situaciones que se fundamenten en el odio, que se fundamenten en el rechazo. Y en este caso decía que es importante la labor pedagógica tanto por parte de la comunidad musulmana como en conjunto de toda la sociedad, porque creo que cada uno, con sus propios códigos, con sus propias sensibilidades, puede hacer una labor fundamental. Cuando uno piensa, y en esto desde luego hablo desde lo que entiendo que es la fundamental sensibilidad del Islam. Si uno ve con la Fátiha, con la puerta, con la entrada del Corán, las veces que se ve la misericordia, la compasión, el valor de la paz, el valor del encuentro con el otro, cualquier tipo de discurso de la mentira que trata de aprovecharse y de instrumentalizar el Islam, queda totalmente rechazado de plano. Y es muy bueno este tipo de iniciativas a la hora de trasladar la labor que hay que hacer para quitar la falsificación, ese discurso tan perjudicial de algunos que tratan de apropiárselo. Esa falsedad, ¿quién mejor que hacerlo? Quien durante al menos 17 veces al día no repite esa sura que se fundamenta en la misericordia, en la compasión y en los valores de la paz. Por otra parte, el conjunto de la sociedad, desde luego Fuenlabrada al menos intenta modestamente ser un ejemplo de compromiso cívico de una ciudad basada en los valores de la plena ciudadanía, de un espacio inclusivo donde todos y todas, con sus diferencias entendidas como diversidad positiva, quieran aportar y quieran construir una ciudad, quieran construir una ciudadanía positivo y desde luego sin que haya ningún criterio de discriminación por ninguna clase y desde luego por cuestiones de creencia. En este sentido creo que es muy importante la labor, el implicarse, el hacer además un camino de ida y vuelta. Yo eso se lo trasladaba especialmente a los chicos y chicas cuando me planteaban, los jóvenes de la asociación, hacer este tipo de iniciativas. Hay que salir de los centros culturales, de las propias mezquitas, ir al conjunto del ágora, de la medina, del espacio público de todos y todas, de la ciudad, y al mismo tiempo también hacer este tipo de encuentros abiertos a todos y todas, a gente musulmana y a gente no musulmana, para que mediante el encuentro podamos ir construyendo un tipo de sociedad, pues precisamente en los valores, pues como decía antes, que todos podemos compartir, el de la compasión, el de la misericordia y el de la empatía en uno y en otro. Sirva esta iniciativa junto con otras iniciativas pues en el arranque, bueno, pues de una dinámica muy positiva en donde todos y todas pues podamos compartir y pues hacer mejor y más rica esta ciudad de Fuenlabrada, que es el fundamental propósito. Muchas gracias. Sin duda alguna es, como apuntaba nuestro hermano, don Mohamed Said, este tipo de mensaje es realmente confortable para nosotros, la comunidad musulmana, que de un modo u otro intentamos hacer nuestro esfuerzo en participar para que la comunidad en general conozca la verdadera esencia del Islam, alejándonos siempre de lo que decimos, extremismos, radicalismos, y mostrar de una forma u otra lo que realmente nosotros profesamos, que es, como apuntaba el profesor Mohamed Aissa García, un Islam como Dios nos ha encomendado, moderado, equilibrado e inclinado siempre hacia la compasión, la justicia, el amor, etcétera, etcétera. Pasamos al segundo bloque temático. Voy a ir alterando las intervenciones. En este caso le pediré al profesor don Mohamed Said Alilesh que nos hable un poco del segundo.
Vamos a hablar en este caso del perfil o la cuestión ideológica. Es un tema muy importante, el radicalismo en potencia. ¿Existe algún trasfondo ideológico en este tipo de personas que de la noche a la mañana pueden llegar a convertirse en extremistas y cambiar su personalidad por completo? A ver, de entrada, cuando hablamos de una lucha conjunta entre los diferentes elementos de la sociedad, nos toca una parte como comunidad musulmana principal, una parte principal que es matizar ese trasfondo ideológico que tienen estos grupos extremistas y terroristas. Por supuesto, ellos enarbolan la bandera del Islam, levantan la bandera del Islam, reclaman representar al Islam y a los musulmanes. Pronuncian el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado y exaltado sea, a la hora de cometer esas atrocidades. Reclaman ese tipo de acciones bárbaras en venganza a la figura del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cometen ese tipo de barbaries también defendiendo los valores del Islam, la imagen del Islam, y también anhelando llegar a tener un predominio en este mundo para establecer la voluntad divina y establecer un Estado islámico según sus valores. Por lo tanto, como comunidad musulmana, una de las labores principales es el tema de la guerra ideológica. Pero antes de llegar a contrarrestar, digamos, y matizar esa base ideológica falsa que utilizan estos grupos terroristas, primero tenemos que hacer un análisis. ¿Verdaderamente existe en nuestro patrimonio religioso, jurídico, fundamentos que llaman a adoptar, digamos, unas tendencias extremistas? Esta gente, cuando dice que habla en nombre del Islam, y esta gente cuando aporta argumentos coránicos y hadices del profeta y contextos históricos de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿están en lo correcto? ¿Eso existe o no? Realmente, si somos autocríticos y somos sinceros, sí existe de alguna manera esa base. Es una base desviada, una base tergiversada, una base manipulada a nuestra religión, pero está ahí. Esta gente no se han creado de la noche a la mañana basados sobre nada. O sea, esta gente tiene unos fundamentos religiosos. Esta gente utiliza aleas del Sagrado Corán que recitamos todos. Esta gente nos menciona hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam auténticos y son de la rama, de alguna manera, más rigorista a la hora de buscar la autenticidad de los hadices. Cuando hablamos del Khawarij, cuando hablamos de los Jarijíes, en la rama de las escuelas de ciencias del hadith, son los más detallistas. ¿Por qué? Porque consideran que la mentira es una de los kaba'ir y los kaba'ir para ellos es una salida clara del Islam. Por lo tanto, son muy exhaustivos a la hora de tratar con los hadices del profeta. No utilizan hadices falsos, utilizan hadices correctos y auténticos, utilizan pasajes coránicos, utilizan circunstancias de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero manipulada y tergiversada, sacada de su contexto. Por lo tanto, la cuestión ideológica está ahí. Esa gente alimenta su terror y alimenta su radicalismo y su extremismo en una base religiosa, por supuesto que sí. Y si no lo reconocemos, estamos cometiendo de alguna manera un gravísimo error y estamos evitando el problema. Lo he recalcado muchas veces, este tipo de ideologías no se pueden combatir simplemente diciendo que el Islam es paz, que el Islam es misericordia, que somos moderados. No, el problema persiste ahí, está en nuestras fuentes. Abre esas fuentes de jurisprudencia en ciertos contextos y espacios o contextos políticos o circunstancias espaciotemporales, y eso forma parte de nuestro patrimonio jurídico. Hay fatwas que corroboran esas bases ideológicas extremistas. Hay interpretaciones de ciertos sabios en ciertas épocas que malinterpretan y mal utilizan estos grupos que luego para justificar su tendencia extremista. Por lo tanto, lo primero, efectivamente, es reconocer que sí que tienen una base ideológica, tienen fundamentos ideológicos. ¿Que son correctos o no?
que son cuestionables, que son refutables, esa es la labor que debemos hacer. Por supuesto son refutables, por supuesto son cuestionables, por supuesto carecen de verdad, por supuesto están totalmente descontextualizados, por supuesto están totalmente mal interpretados, por supuesto están extrapolados a otras realidades ajenas a las cuales se produjeron en ellas. Hay fatwas de ciertos sabios en la historia del Islam, son totalmente legítimas, son totalmente coherentes con las circunstancias políticas, las circunstancias bélicas, las circunstancias sociales de ciertas épocas. Pero el error no está en la misma fatwa de un sabio o dos, o de ciertas escuelas jurídicas o ciertas lecturas históricas. El error está en coger esas ideas y esas fatwas y ese patrimonio religioso e ideológico y extrapolarlo y ponerlo hoy en día en el siglo XXI y decir estamos en la misma circunstancia del siglo VII o el siglo VI, cuando, por ejemplo, el imperio o digamos el califato musulmán estaba atacado por todas las fuerzas y la capital Bagdad estaba en destrucción y había una división y había un sectarismo y había una mezcla de circunstancias que obligaban a tener una postura para defender la identidad islámica, defender la tierra, defender etcétera, etcétera. Creo que el ejercicio de autocrítica y el ejercicio de reconocer esa base ideológica parte desde el punto de reconocer efectivamente que esta gente tiene fundamentos ideológicos, religiosos, basados sobre Corán, basados sobre Sunna, basados sobre dichos de sabios según su interpretación ellos. Ellos lo interpretan de esa manera, lo descontextualizan de esa manera y utilizan todo eso como caldo de cultivo para atraer a esos jóvenes vulnerables con un perfil ideológico totalmente sensible, sin conocimiento, sin una base para poder filtrar esa información. Desde mi punto de vista, por supuesto, estos grupos tienen bases ideológicas, a veces son bastante sólidas para aquel que no tiene argumento para refutarlas. Y combatir esa ideología no simplemente basta con decir, pues vale, ellos vulneran los fundamentos básicos del Islam, la paz, la misericordia, la compasión, el entendimiento, la convivencia, la tolerancia, la no coacción. Sí, esos son fundamentos del Islam, pero también hay una parte de nuestra jurisprudencia islámica y en un legado jurídico marcado por lo que he dicho, por ciertas circunstancias, que ahí hay mucha confusión. Eso es lo que debemos tratar hoy en día a nivel de organismos oficiales representativos de los musulmanes. Estamos hablando de instituciones religiosas, también de líderes religiosos que salgan con un mensaje claro, matizando, llamando a las cosas con su nombre. Cuando es un terrorista, cuando es una ideología desviada, es una ideología desviada, y no maquillar. Y luego, como comunidad musulmana, también elaborar un discurso, no un Islam nuevo ni unos fundamentos nuevos, no, un nuevo discurso acorde a esos valores comunes que defendemos, pero ajustado a nuestra realidad actual. Gracias. Pediría a los miembros de la mesa, por favor, que no se extiendan mucho a la hora de hablar, porque quita tiempo y, mashallah, la jutba que acaba de hacer el Simán ha sido maravillosa. Muy interesante, jazakallah khair. Profesor Mohamed Isa García, por favor, seguimos con la cuestión ideológica. ¿Hay un trasfondo ideológico en estas personas que llegan a radicalizarse o ir a los extremos de la noche a la mañana o en un corto periodo de tiempo? Bismillah, sí. Y evidentemente el profeta sallallahu alaihi wasallam ya nos había advertido de ellos, ¿no? Estos grupos que se llaman de Jawarij y que han salido a lo largo de la historia, los mismos errores que uno ve que cometen estos jóvenes en la actualidad, parecen repetirse, exactamente las mismas excusas que utilizaban los Jawarij para considerar no musulmán o musulmán y atentar contra la vida de esas personas. Es exactamente los mismos argumentos que ellos utilizan hoy. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos advirtió sobre características que ellos tienen, y esas características se repiten. Suelen ser jóvenes, suelen ser inexpertos, como bien dice, suelen tener una base en algunos versículos del Sagrado Corán, en algunos hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero sacados de contexto. Y para quien no tiene los argumentos para poder refutarlos, esos argumentos suenan coherentes.
Profesor Hisham Muhammad, continuamos con este bloque temático, por favor. Bueno, siguiendo en la misma línea en la que incidieron ambos hermanos, la tergiversación no solo de pasajes coránicos y pasajes del hadith, sino también de términos, ¿no? Utilizan muchos términos grandilocuentes que sacan totalmente de contexto o incluso redefinen, les dan una definición nueva, ¿no? Tenemos el término que está en su boca todo el tiempo, que es la hijra, ¿no? El término de la hijra es un término que utilizan básicamente para reclutar a nuevos miembros, ¿no? Tenéis que hacer la hijra de las tierras del kufr a la tierra del Islam. ¿Cuál es la tierra del Islam? Es simplemente los territorios que ellos controlan con capital en Raqqa, ¿no? Hablando de Daesh, por ejemplo. Aunque existen otros grupos que tienen una interpretación igual de errónea, igual de tergiversada del Islam. Por ejemplo, este término del hijra está basado en una interpretación anacrónica del mundo, una interpretación obsoleta del mundo. Es decir, el mundo, ellos aún viven en términos ideológicos, aún viven en la época de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, por ejemplo, o de otros eruditos, donde la tierra, el globo terráqueo, está dividido entre Dar al-Islam y Dar al-Harb, la tierra del Islam y la tierra de la guerra, ¿no? Ahí hablamos de violencia, no hay otra interpretación a la palabra guerra. Esa división hoy en día obviamente no es aplicable al mundo del siglo XXI, un mundo globalizado, un mundo donde ya no se puede hablar de tierras del Islam y tierras de la guerra, sino hoy en día nosotros, siguiendo la definición de estos grupos desviados, estamos en tierra de ¿qué? De guerra, de paz, etc. Es decir, existe, digamos, una confusión en ese aspecto. Como dice el hermano Mohammed Said, se puede hablar de Dar Dawah, por ejemplo, como hablaron muchos eruditos. Es decir, los países no musulmanes no son países de guerra, sino países donde tenemos una otra labor totalmente diferente, que es la labor de hacer llegar la esencia del Islam y hacer llegar la esencia del Islam, que se puede hablar como esencia de la convivencia, ¿no? La palabra jihad también se saca de contexto. La palabra al-wala o al-bara, la lealtad, a quien debo la lealtad, también se saca totalmente de contexto. También se sacan de contexto muchos pasajes, pero lo más grave no es que ellos saquen de contexto los propios pasajes del Corán y de la Sunna, sino que se basan en eruditos que dieron la misma interpretación en otros siglos. Es decir, se basan en la interpretación de X o Y erudito de tal época, donde el mundo, como acabo de decir, era un mundo totalmente diferente. Y la interpretación que ha dado ese erudito en esa época y en áreas geográficas, culturales, identitarias totalmente diferentes a la nuestra, esa lectura y esa interpretación es la hija de su contexto, la hija de ese contexto bélico. Por ejemplo, si hablamos del erudito Ibn Taymiyyah, que muchas veces se menciona, vivía en plena invasión del imperio mongol o tártaro, es decir, que estaba sitiado. Él vivió bajo la ocupación de este imperio y estaba viendo cómo el imperio abasida se estaba desmoronando y se estaba cayendo a pedazos. La falta de ejemplos y de referencias que acaba de mencionar el hermano Mohammed Said, muy importante. Es decir, la falta de eruditos que tengamos como referencia en un contexto occidental. Nosotros en Occidente necesitamos personas de conocimiento a las que considerar como personas de referencia y así tenerlas como ejemplo. También se ha hablado al principio de una cosa muy interesante, que suelen complicar las enseñanzas de Islam, pero también suelen simplificarlas. Es totalmente lo contrario, quizá. Es decir, estos grupos simplifican la visión del mundo, ven el mundo en blanco y negro. Este es musulmán,
este es no musulmán, este tiene un juicio y este tiene otro juicio. Simplifican el mundo, no lo ven como algo complicado. El mundo no es un sitio complicado y los verdaderos eruditos tienen una interpretación del Islam que se adecua a la complejidad del mundo y digamos, es maleable, porque el mundo también está en constante cambio. Y estas personas tienen una interpretación simplificada, simplista, ósea, osificada, es decir, una interpretación que no está abierta al cambio y no está abierta a la mutación, si lo podemos decir así. La lectura selectiva, seleccionan las aleyas. Se ha hablado, Francisco Paloma al principio habló de la misericordia desde el principio del Corán. Ellos seleccionan los textos que quieren que aparezcan en sus comunicados. Yo siempre digo que en un comunicado de estos grupos nunca aparecería la aleya y no te hemos enviado, oh Muhammad, oh profeta, oh mensajero, excepto como misericordia a los mundos. Esa aleya no les conviene y entonces ellos seleccionan simplemente los que les conviene para justificar y legalizar y legitimar esta visión simplista del mundo. Eso desde mi punto de vista. Hay muchísimos otros puntos desde el punto de vista ideológico, pero no da tiempo. Está un punto muy importante que es el punto apocalíptico. Estos grupos tienen una visión apocalíptica del mundo. El mundo está a punto de acabar y por lo tanto su visión del mundo se adecua, digamos, a ese final apocalíptico del mundo, ¿no? Muy bien, hermano Hisham, muchas gracias. Muy interesante. Estoy viendo que la mesa redonda se está poniendo muy interesante. Estamos tocando temas realmente actuales. Vamos a continuar y acabamos de empezar. Bloque temático. ¿Eso qué ha sido? Ah. Bueno, estos argentinos. Vamos a pasar al bloque temático siguiente. Hemos hablado de una introducción, definición del tema que estamos tratando. Hemos hablado de una cuestión ideológica. Vamos a pasar a lo siguiente. Empezamos ¿cómo se dice? Se me ha olvidado la palabra. Por alusiones, ¿verdad? Por hablar te toca a ti. Cuestión psicológica. ¿Existe alguna cuestión psicológica en estas personas que llegan a radicalizarse, que llegan a ir a los extremos y a tomar una interpretación completamente ajena, si podemos decirlo de esta manera, del Islam equilibrado y moderado que deseamos y debemos profesar? Cuestión, identidad psicológica. ¿Hay algún factor ideológico que pueda afectar a estas personas de forma potencial? Bueno, no hace mucho estaba en un seminario en América Latina, en Brasil, en el cual se estaba tratando justamente esto, cuáles son los perfiles psicológicos de los jóvenes que se suman a este movimiento. Y si bien mencionamos que en América Latina no hay jóvenes, y los latinoamericanos que se suelen unir a estos grupos o a estas ideas se islamizan aquí en Europa, lo que logra verse es que son gente que está marginada de la sociedad, jóvenes que tienen generalmente un perfil delictivo y que lo que tratan de hacer es, como pasó con muchos de los jaguares en la antigüedad, tratar de compensar todo un pasado de pecados por el cual se sienten mal y se sienten frustrados por una acción rápida que borre todo eso y les garantice inmediatamente el paraíso. Y por eso piensan que ofreciendo su vida, inmolándose o acciones así, van a conseguir ese paraíso inmediatamente. Entonces este es un perfil de cuidado, es decir, es gente que está marginada generalmente en la sociedad, no tiene una vida, generalmente no tiene estudio, no tiene un trabajo, ha tenido problemas con la ley en la antigüedad y no tiene formación islámica, es decir, no ha sido educado en las mezquitas o en las madrazas, o no son memorizadores del Corán, no son gente que se ha educado académicamente, sino que gente que es muy frágil desde un punto de vista del conocimiento y por eso es fácilmente manipulable. Muchas gracias. Pasamos la palabra al hermano Mohamed Said. Seguimos, cuestión psicológica.
Por supuesto tienen un perfil, un denominador común que es una vulnerabilidad, digamos, psicológica, pero no siempre ligada simplemente al tema del fracaso social, fracaso académico, digamos, desestructuración familiar. Ese es el gran porcentaje. Todos coinciden en un perfil delictivo. La mayoría de los que combaten hoy en día las filas del ISIS, Daesh o grupos afines o similares tienen un historial delictivo. Han frecuentado la cárcel, son narcotraficantes, son gente que se dedicaba al crimen organizado. Y al ser jóvenes, ¿no? el hermano Isa antes insistía en esa característica que menciona el profeta Muhammad, ese entusiasmo de los jóvenes. Esos jóvenes suelen tener, digamos, suelen poner el listón muy alto a la hora de buscar incluso experiencias extremas, ¿no? Búsqueda de adrenalina, ¿no? Han probado de todo, han estado en la cárcel, han utilizado armas, han vendido drogas y han consumido drogas, se han cometido todo tipo de crímenes que podemos imaginarnos. Entonces, esa adrenalina que les aporta ese crimen ya no satisface sus necesidades. Entonces están buscando algo más. Y hoy en día no existe algo más que alistarse en las líneas o en las filas de los grupos terroristas y tener, en vez de tener un revólver, que era lo máximo a lo que aspiraban cuando cometían atracos, es tener una K-47 o un Kalashnikov o un tanque incluso, y manejar coches y salir en los vídeos, tener unos apodos. Entonces, unos gángster, como digo siempre, transformados en religiosos, ¿no? Reclamando ese auge islámico, ese esplendor, ese estado, ¿no? Tan ideal como lo pintan ellos, pero simplemente es barbarie y es sangre. Ese perfil psicológico responde también a una situación social, ¿no? Cuando hablamos de jóvenes europeos, jóvenes occidentales, tenemos que también hacer autocrítica y no culpar simplemente a la comunidad musulmana, sino también, sin caer en la justificación, también hacer copartícipes en la responsabilidad las autoridades. Porque cuando hablamos, por ejemplo, del caso español, y esto lo podemos también detallar en el bloque social, pero tiene algo que ver con el perfil psicológico. Cuando hablamos de los casos de los jóvenes que van desde España, estamos hablando principalmente de dos zonas geográficas marcadas por cierta vulnerabilidad. Estamos hablando de Ceuta y Melilla, y estamos hablando de barrios en concreto en Ceuta y Melilla. Estamos hablando del barrio El Príncipe y estamos hablando de La Cañada en Melilla. Y estamos hablando de barrios también marginales o mezquitas en polígonos en ciertas ciudades. Cuando hablamos de países árabes islámicos, lo mismo. Cuando hablamos de Marruecos, por ejemplo, los casos de los jóvenes que se alistan en ISIS o en Daesh o que han cometido acciones terroristas vienen de chabolas y vienen de barrios marginales y vienen de un historial delictivo. Buscan borrar esos pecados acumulados a través del narcotráfico, de la violación, del consumo de drogas, estupefacientes, etcétera, etcétera, a través de una acción tan noble que es lo máximo a lo que se puede aspirar, según ellos, que es el jihad, dirwatu sanam el Islam, como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es el jihad, la cúspide, ¿no? Lo más alto en nuestra religión es el jihad, pero lo limitan a la acción bélica. Por lo tanto, yo borro mis pecados, mi historial negro, a través de hacer una labor de defensa de los valores del Islam y de los musulmanes, y ayudar a mis hermanos oprimidos en los focos de conflicto en el mundo. Y no siempre tienen un desequilibrio mental, sino tenemos casos de gente muy cualificada en las líneas de ISIS. Sino cómo pueden tener esa propaganda mediática, cómo pueden tener ese manejo de la tecnología, cómo pueden llegar a tanta gente. Tienen médicos, tienen arquitectos, tienen gente muy cualificada. Son minoría, pero forman parte de esos grupos. Pero el mayor porcentaje, desde mi punto de vista, es un porcentaje vulnerable, es un porcentaje con un perfil psicológico
directivo, y lo que buscan en ese tipo de acciones es alimentar, ¿no? un afán de vivir unas experiencias exóticas, de riesgo, y todo lo que han vivido en su vida no llega a satisfacer esa necesidad, ¿no? Un tío que ha estado en la cárcel y que ha matado a 2 o 3 personas, si sigue teniendo esa inspiración delictiva, lo que le pueda hoy en día satisfacer es alistarse con ese tipo de grupos, y realmente ese es el perfil psicológico que tiene. Hermano Ijam, continuamos, por favor, tiene la palabra. Bueno, hay perfiles, ¿no? Yo creo que es una equivocación encasillar a todos los miembros de estos grupos en una sola casilla, sino que hay diferentes perfiles, ¿no? Pero mayoritariamente hablando y generalizando, siendo conscientes de que estamos generalizando hasta cierto punto, son jóvenes que no tienen un sentido de pertenencia, ¿no? Necesitan pertenecer a algo, pero se sienten rechazados, pero rechazados no solo por la comunidad no musulmana, por la propia comunidad musulmana. No encajan, no encuentran su lugar, ¿no? Ni son de aquí ni son de allá, ni se ven como parte de la comunidad en la que viven, ni se ven parte de la mezquita, ni parte de... Entonces son jóvenes muchas veces que no encajan en ninguna casilla de estas, y por lo tanto buscan un sentido de pertenencia, buscan ser apreciados, buscan ser descubiertos, es decir, descubiertos en el sentido de descubrir su potencial, ¿no? Porque son jóvenes, tienen una energía, tienen un potencial, y alguien tiene que descubrir ese potencial. Cuando entran en contacto con estos grupos, descubren su potencial y se ven valorizados, se ven, apreciados, ¿no? Y finalmente encajan en algún sitio, ¿no? Y realmente los que reclutan a los jóvenes recurren a este tipo de manipulación psicológica, ¿no? Ven de qué pie cojea ese chico, esa chica, y ahí es donde ponen todo su esfuerzo y todo su atención. Entonces pertenecen a un grupo ahora y quieren ser parte de algo grande, algo histórico, una causa mayor, ¿no? Y eso les da un valor añadido a estos chavales. También hay una tendencia de lo que se llama el nihilismo, ¿no? Una visión nihilista de sí mismos, es decir, que yo no valgo nada a menos que me sacrifique por una causa mayor, ¿no? Ahí entra en juego algo que quizá en otra ocasión podamos ver con más tiempo, que es la autoestima. Tenemos que ver la autoestima de estos chavales, chicos y chicas, antes de ser reclutados por estos grupos. Y por lo tanto, el nihilismo, si lo vemos, ha sido siempre el origen ideológico y psicológico de muchos movimientos extremistas en la historia de la humanidad. Sin ir más lejos, el nazismo, porque estos grupos, ISIS, Boko Haram, etc., son grupos no solo dictatoriales en su forma de ver el mundo, sino totalitarios, es decir, todo el mundo tiene que pensar como yo. Son realmente neonazis, ¿no? Neonazis que tienen una ideología pseudoislámica, porque lo único que tiene de islámico es el nombre, y de ahí que diga pseudoislámica. El nazismo solo surgió en Europa gracias a filosofías nihilistas. Nietzsche, el filósofo, era el no va más, es decir, la referencia ideológica y filosófica de Hitler. Adolf Hitler se tomaba fotos con la estatua de Nietzsche, y entonces esa tendencia la vemos presente en estos grupos también. El sentido de pertenencia parte de algo grande, el sentido nihilista, ser protagonistas. Una persona, un chico, cuando se va con estos grupos y finalmente tiene poder, ¿no? Tiene poder, un arma, un coche, territorios, una casa, le prometen ahí muchísimas pertenencias, se ve empoderado, y eso también es algo a tener en cuenta, porque se ve protagonista, se ve valorizado, y por lo tanto esa pertenencia empieza perteneciendo a una comunidad virtual,
una comunidad virtual, porque las redes sociales es donde se recluta al 80% de los chicos y chicas que se unen a ISIS, por ejemplo, porque ISIS es, digamos, ahora la referencia o el top de estos grupos extremistas y fanáticos. Y por lo tanto, esa pertenencia a una comunidad virtual empieza en las redes sociales, cuando se ve dentro de un grupo que le legitiman y confirman sus ideas extremistas. Ahí empieza su pertenencia, y de la esfera virtual lo quiere llevar a la esfera de la realidad, digamos, del día a día, haciendo esa hijra malinterpretada de la que hablaba al principio. Bien, antes de pasar al siguiente bloque temático, el hermano Mohamed Aissa, un comentario a colación de lo que acaba de mencionar los hermanos. Sí, realmente lo que dijo el hermano Said me hizo reflexionar sobre un tema, y es que al ellos tener un antecedente ya criminal, la forma de enfrentar o de resolver los conflictos de ellos ya es una forma violenta. Entonces lo único que hacen es cambiar de causa, pero en realidad... Sí, pero los chicos que han atentado en París, ninguno tenía antecedentes criminales. Es decir, no todos tienen antecedentes criminales. Muchos de ellos nunca han estado... Pero sí tienen esas tendencias hasta suicidas, ¿no? Ambos. Estaban fichados, pero no estaban, nunca han estado en la cárcel. Pero ese perfil sí que está presente. Ese perfil de criminalidad y de antecedentes legales sí que está presente. Es gente que no está acostumbrada a resolver sus problemas con los otros a través del diálogo, sino a través de la agresión. Entonces lo único que hacen es cambiar de causa, y como antes era la criminalidad, pues ahora es el Islam. Sí. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente bloque temático. Por favor, vuelvo a reincidir, a ser reiterativo. Vamos a intentar alargarnos menos. Es muy importante, porque se nos va la hora. Tenemos hasta las 8 y tenemos tanto de lo que hablar. Queremos aprovechar al máximo vuestras intervenciones, y quedan todavía unos 4 bloques temáticos. Y queremos que participen nuestros invitados e invitadas. Vamos a ser un poco más breves, inshallah. Voy a empezar contigo en esta ocasión. Hermano Aissa, vamos a pasar ahora a una condición o a un perfil social, cuestión social. Estimados miembros de la mesa, la pregunta que lanzo es la siguiente: ¿creéis que la cuestión social, ya sea individual o colectiva, que abraza a esta persona o que envuelve a esta persona, puede de alguna forma u otra inferir en su vida, en sus pensamientos, en sus objetivos, y llegar a tener estas opiniones o pensamientos fanáticos? Cuestión social, el tejido social en el que está envuelto o en el que vive. Adelante. Bueno, evidentemente creo que ya habíamos mencionado algo sobre eso. Gente que no tiene un objetivo de vida, no tiene un estudio, no tiene un trabajo, quizás no tiene una familia, lo que mencionó acá también nuestro hermano Said, que es muy importante, la enorme cantidad de familias desarticuladas que hay en la actualidad, hace que ellos no tengan nada por qué quedarse aquí, ya sea ni por qué quedarse en este mundo, ni por qué quedarse en este país. Entonces eso evidentemente los ayuda. Es breve. Más breve imposible. Muy bien, barakallahu fik. Adelante, hermano Hisham, por favor. Sí. Bueno, hay que tener en cuenta también el factor social, ¿no? Vamos a hablar solo de la comunidad musulmana en Occidente. Esto a tener en cuenta, porque los factores sociales en Occidente obviamente no son los mismos cuando hablamos también de chicos que van desde países musulmanes, desde Jordania o desde Líbano, etcétera, etcétera. Entonces, en Occidente se debe de tener en cuenta algo que se mencionó al principio del todo, y mencionó Francisco Paloma al principio, que es la islamofobia. Ayer fue el Día Internacional contra la Islamofobia, y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ese sentimiento de rechazo hacia lo que es islámico, lo musulmán, lo árabe también. Vamos a hablar de los chicos que han nacido aquí en Europa. He dicho que ni se ven que pertenecen a la comunidad europea y a la comunidad occidental, ni se ven que se pertenecen a los países de origen de sus padres, ¿no? En los países, sea Marruecos, Argelia, Túnez, etc. Entonces ahí están un poco en el limbo, en tierra de nadie. Y por lo tanto hay que hablar de marginación o también de discriminación social. Esos factores son clave, ¿no? Los factores sociales son realmente importantes. Y una cosa
muy breve, y es que volviendo al perfil de estas personas, no todos podemos decir que son personas con problemas psicológicos, psíquicos, mentales, porque el hermano Mohammed Said habló de que hay muchos, algunos, que están cualificados, etc. Pero ambas cosas se pueden compaginar. Una persona puede estar altamente cualificada y tener problemas psicológicos también. Totalmente. Hermano Mohammed Said. En el aspecto social hay mucho que decir, y ahí entra en juego el papel de la comunidad musulmana, pero principalmente desde mi punto de vista también las instituciones y la realidad social en la cual se están desarrollando, ¿no? Aquí claramente debe de haber una voluntad política clara a la hora de tratar con estos jóvenes, porque tienen crisis de identidad, no saben a quién pertenecer, si son... confunden la confesión con la nacionalidad, con el origen de sus padres. Les preguntas, ¿qué sois? Soy musulmán. No, te estoy preguntando sobre tu nacionalidad. Soy marroquí. No, naciste aquí. No, bueno, mis padres. Tienen una esquizofrenia, ¿no? Con los españoles se siente español, con los moros se siente moro, y tienen, ¿no?, esa crisis de identidad y van, digamos, cambiando de piel según el marco social, ¿no? Y sumado a la marginación, sumado a problemas económicos de las familias, el choque generacional con los padres, el choque generacional con los líderes religiosos, ¿no?, esa falta de comunicación en las mezquitas, con los líderes, con los representantes de la comunidad musulmana, la frustración social, la discriminación en los medios, la discriminación en las instituciones, ¿no?, la islamofobia, etcétera. Lo comentaba anteriormente con los hermanos hablando de un hecho que muchas veces la comunidad musulmana tiene parte de la responsabilidad, pero muchas veces los que abogamos por un trabajo de integración, de inclusión social, de participación positiva, nos topamos con el hándicap de no ser apoyados paralelamente con una política institucional en esa línea, ¿no? Fuenlabrada en ese sentido puede ser un ejemplo a seguir, y lo digo con toda la honradez del mundo, a nivel nacional, pero sí hay casos y hay ayuntamientos, hay autoridades que nos complican esa labor de integración. Por ejemplo, aquí habrá casos de hermanas y de hermanos con los cuales llevamos trabajando 10 años o 15 años, inculcándoles los valores de la participación positiva en la sociedad. Sentiros de aquí, sentiros españoles, sentiros europeos, aportar, por favor, vuestro Islam os obliga, los ejemplos del profeta cuando emigró, los ejemplos del profeta Yusuf alayhi salam, los compañeros del profeta que emigraron al Habasha, la participación política, la implicación, etcétera, 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 y llevas 10 años trabajando en eso, y una niña cuando llega al colegio le impiden estar en clase porque lleva velo. Entonces, como que es contradictoria. Nos comemos nuestras propias palabras, ¿no? Los que predicamos ese mensaje de participación. O una joven cuando llega a acceder a un puesto de trabajo la discriminan por llevar velo. O no puede hacer sus prácticas en la farmacia o en hospital o en cualquier empresa porque lleva velo. O por llevar un apellido. Entonces, si carecemos de una voluntad política sincera, clara, transparente, por mucha pedagogía que hagamos en esa línea, no vamos a llegar a cumplir con a subsanar, ¿no?, esa vulnerabilidad social que sufren esos jóvenes. Tienen un fracaso escolar. La comunidad musulmana sufre de unos indicios muy alarmantes a nivel de fracaso escolar. Cuando hablamos de Ceuta y Melilla está a la cola en España en el tema de la inclusión y de la exclusión social, el fracaso, desempleo, fracaso escolar. La comunidad musulmana en general, los hijos de los inmigrantes musulmanes sufren la lacra del fracaso escolar. Hace poco estábamos hablando de una estadística alarmante. Se habla de un 2-3% de jóvenes que llegan a la universidad, ¿no?, que cumplen sus estudios universitarios, aunque no se puede generalizar en todos los pueblos o en todas las comunidades autónomas, etcétera, pero sí hay una sensación generalizada en ese sentido. Perfil social es fundamental, unido a esa ideología, unido a esa vulnerabilidad psicológica, pero la labor social aquí no es simplemente tarea de la comunidad musulmana, sino también tiene que ir de la mano con las autoridades de las instituciones públicas.
Sí, yo quería agregar que es evidente que la comunidad musulmana en Occidente, a nivel general, estamos en un proceso de formar nuestra propia identidad. Honestamente no la tenemos. Los hijos de los inmigrantes se encuentran en una situación más que difícil, porque se encuentran entre el discurso de sus padres que idealizan su país de origen y ellos que van generalmente de vacaciones, pero es un país al que no quieren volver. Ellos quieren establecerse acá. Sin embargo, ese lugar donde ellos quieren establecerse y quieren pertenecer, los demoniza como musulmanes, ¿no? Como bien decías. Entonces crea un conflicto hacia adentro, eso ya es un conflicto de personalidad grande, y eso evidentemente es como un caldo de cultivo para procesos de radicalización. Sí. Bueno, añadiendo un inciso a lo que acaban de decir los hermanos y incidiendo en el aspecto de la identidad, es nuestra lucha común, ¿no? Siempre en las charlas, en las conferencias, etcétera, el tema de la identidad pues tiene que salir en algún punto, ¿no? Pero los grupos fanáticos, extremistas, se aprovechan de esa falta de identidad, y es más, no solo dándoles una nueva identidad, haciendo una lectura identitaria de la religión. Es decir, se instrumentaliza el Islam y se presenta a los jóvenes como ese factor que te distancia o te diferencia del resto de la humanidad. ¿Tú quién eres? No te va a decir español, o te va a decir, te dice, yo soy musulmán con el sentido no de una pertenencia al Islam, estoy orgulloso de ser musulmán, sino de el Islam, es decir, soy opuesto, contrario a los demás. Es el factor que me distancia de la gente. Decir soy musulmán no hay nada malo con ello, pero se puede hacer con diferentes intenciones. Si se hace con la intención de decir yo soy musulmán, orgulloso de pertenecer a la comunidad musulmana, alhamdulillah que soy musulmán, etc., bien. Pero si se dice con el sentido y la intención de decir yo soy musulmán, es decir, soy lo contrario a los demás, soy la antítesis del resto de la humanidad, y ellos, es decir, los grupos fanáticos, ven un caldo de cultivo en la falta de identidad, y nosotros tenemos que hacer una autocrítica. ¿Qué identidad ofrecemos para estos jóvenes? Una identidad occidental, musulmana, que son dos cosas totalmente compatibles, o una identidad ajena a nuestra sociedad, etc. Y otra cosa, y es ese rechazo de la sociedad, esa islamofobia, marginación, etc., son también capitalizados y usados por estos grupos, y dicen, ¿ves? No te van a aceptar. Es decir, traen textos coránicos, les dan un sentido totalmente diferentes, y los manipulan y los tergiversan y los instrumentalizan, que es el crimen más grande que se puede hacer: instrumentalizar la religión para servir fines asesinos, fines realmente criminales, ¿no? Bien, vamos a pasar al siguiente bloque temático. Disponéis de 2 minutos máximo. 2 minutos máximo, cada uno, no más. Sé que da la sensación de que soy muy pesado, pero es una responsabilidad que todos participen. Por cierto, Isham, has perdido tu turno en este bloque temático porque has hablado doblemente. Era un comentario, una pequeña reseña, y ha hecho una jutba. Siguiente bloque temático muy importante. Entramos ya en medios de comunicación. La pregunta la planteo de la siguiente manera. ¿Qué papel cree usted, o qué papel creen que puede desempeñar la propaganda mediática que estos grupos usan en sus vídeos y mensajes a través de las redes sociales? Y por otro lado, el papel que pueden llegar a tener los medios de comunicación occidentales al informar sobre ellos. Adelante, hermano Mohamed Aisa. Bueno, yo quisiera hablar más sobre la segunda parte de los medios de comunicación occidental, porque realmente lo que en mi experiencia como musulmán de a pie que leo o que recibo las noticias a través de esos medios, es una estigmatización completa de toda la comunidad. Es decir, las enorme cantidad o la mayoría de las víctimas de estos grupos son esencialmente musulmanes. Todos los que nos pensamos como ellos somos potencialmente víctimas de ellos. Y después los medios de comunicación, cuando hablan sobre ellos, nos estigmatizan a todos. Todos somos de alguna manera cómplices o culpables porque compartimos creencias y objetivos, y entonces estamos siendo victimizados 2 veces. Entonces yo creo que es una forma muy irresponsable que está teniendo los medios de comunicación en este momento,
están creando una posibilidad de que, bueno, ya se han dado muchos casos de discriminación, islamofobia. Ayer estábamos dando un curso en la mezquita de la M30 y una de las hermanas dijo que salió acompañada de otra hermana y a su compañera la golpearon en la calle. Entonces, la forma en que los medios de comunicación están presentando las noticias en este momento, en los cuales el juicio completo se realiza a través de la noticia, y muchas personas que sí, por alguna situación u otra, alguna palabra o algún escrito sospechoso que puedan hacer, son arrestados por investigación, se forma una gran noticia, pero en el momento en que son dejados en libertad porque realmente no eran culpables, eso no aparece en las noticias. O todas las buenas acciones que hacen los musulmanes, o esto que estamos haciendo aquí, no tienen la misma cobertura que tienen esas noticias. Por favor, hermano Mohamed Said, 2 minutos, por favor, adelante. La parte de la propaganda de los grupos terroristas, hay que reconocer que están haciendo un trabajo mediático excelente, porque disponen de unos medios técnicos maravillosos. Los que trabajamos en los medios sabemos lo que cuesta hacer ese tipo de vídeos y ese tipo de montajes, los tiros de cámara, los planos, la calidad de la imagen, los gráficos, cómo transmitirte, ¿no?, la idea, cómo enfocar a la víctima, cómo digamos, escenificar la ejecución, etcétera. Juegan con unos detalles artísticos, incluso eso quiere decir que disponen de unos medios técnicos y artísticos y económicos, cuidado, y muy avanzados. De cara a, digamos, el papel de los medios en los países occidentales donde los musulmanes son minoría, o en general, los medios en general, le están haciendo un flaco favor a la propia comunidad musulmana, que está en contra de esta gente, en ambos sentidos. Uno de ellos es darles legitimidad. Esta gente ha usurpado, ha secuestrado unos términos muy nobles para los musulmanes: el Estado Islámico, el Jihad, el Khilafa, el Califato, etc. Estos son términos y conceptos muy nobles en el Islam. Tú, cuando como medio de comunicación les atribuyes esos calificativos y una vez más confirmas que les pertenecen a ellos, les estás dando legitimidad. Ellos se jactan y dicen: pues claro, nosotros somos los que hacemos el Jihad, nosotros somos el Estado Islámico. Y nosotros en la noticia decimos: el Estado Islámico ha hecho, el Estado Islámico ha cometido tal cosa, el Estado Islámico ha emitido tal comunicado, los yihadistas han hecho, la yihad ha hecho. Entonces ellos dicen: eso es lo que queremos realmente, queremos que nos deis esos términos que estén identificados con nosotros. Los musulmanes moderados no pueden utilizar esos términos porque están totalmente secuestrados. Y la otra parte, a la hora de estigmatizar a la comunidad musulmana y atacarnos y machacarnos, ellos lo utilizan como justificación. Dicen a estos jóvenes: ¿veis cómo os tratan? ¿Veis cómo os mencionan en los medios de comunicación? ¿Veis cómo os machacan diariamente? ¿Veis cómo maltratan a vuestras mujeres? Cierran las mezquitas, os limitan en los medios de comunicación, no tenéis presencia, no os quieren. Sumaros a nuestra lucha y nuestra comunidad internacional para establecer ese nuevo orden mundial en base a un Islam ideal para ellos. Y ese es el trabajo que están haciendo. Muy bien, Barakallahu fik. Siguiente bloque temático, y es el penúltimo. El último va a ser un mensaje... ¿Perdón? Sí, por supuesto. Aquí no nos andamos con chiquitas. Pero voy a empezar contigo, hermano Isa, la cara que ha puesto. Es un bloque bastante interesante, porque no hay tiempo, de verdad, la propaganda de ISIS... Perdón, Isa. Atención a la pregunta dice lo siguiente. No, esta vez no. Es muy importante, de verdad que es creo que es el eje central de la tarde, debido al peligro que radica en esta pregunta. Por favor, quiero que intentéis aconsejar desde el corazón a los jóvenes que os van a escuchar en cuanto a esta pregunta. Dice lo siguiente: redes sociales, reclutamiento de jóvenes. ¿Qué mensaje deseas mandar desde esta mesa a todos esos jóvenes que mantienen conversaciones con estos captadores, incluso no saben que son captadores, y que desean que se unan a sus filas, abandonen sus familias y aviven ese drama familiar?
¿Qué mensaje mandaríais, qué consejo mandaríais a esos jóvenes que están perdidos en el limbo del desconocimiento informático? Hermano Isham, adelante. Bueno, como se acaba de decir, son grupos que están muy activos en las redes sociales. Tienen muchos sitios, muchas páginas, muchos perfiles, muchos vídeos en las redes sociales, etc. Y un manejo de las nuevas tecnologías bastante llamativo, ¿no? Tanto en contenido como en forma de hacerlo llegar. Dominan ambos sentidos y por lo tanto el enfoque debe de estar sobre todo en las redes sociales, porque ahí es donde se recluta y ahí es donde se atrae a los jóvenes. Mi consejo, un reclutador de estos grupos, o un simpatizante incluso, porque no vamos a centrarnos sobre los reclutadores, incluso los simpatizantes con estos grupos para mí es mi enemigo, es decir, los grupos, sus reclutadores y sus simpatizantes también son enemigos míos, personales, ¿no? Y por lo tanto, el reclutador no lleva en la frente la palabra reclutador, yo vengo aquí para reclutarte, sino que realmente lo hacen de una forma muy sutil, muy indirecta, ¿no? Como he dicho al principio, principalmente empiezan detectando las debilidades de su interlocutor, es decir, esta persona, ¿qué es lo que necesita? ¿Cuáles son sus deficiencias? Esta persona, ¿qué es lo que necesita? ¿Necesita realmente una pertenencia social? ¿Necesita una causa? ¿Necesita legitimarse? ¿Qué es lo que necesita esta persona? Y cuando ya se detecta esa potencialidad que tiene esa persona, ahí es donde cultivan el mensaje. El mensaje ya va dirigido en ese sentido. Hay que tener muchísimo cuidado, especialmente los jóvenes en las redes sociales, con este tipo de personas. Yo creo que hay que denunciar, lo digo claramente, hay que denunciar. Si decimos que somos parte de una sociedad occidental, la sociedad occidental tiene instituciones. Y esas instituciones son las que llevan a cabo las labores de lucha contra estos grupos. Pues hay que sacarle provecho a esas instituciones. Tenemos la policía. Si yo personalmente veo que estoy siendo víctima de esta captación, lo que tengo que hacer es denunciar. Y conozco a muchos jóvenes que han denunciado, y desde aquí, chapó. Han denunciado o porque han sido víctimas de esa captación o porque han detectado en su familia o en su entorno social que hay alguna persona que estaba siendo captada por estos grupos. Hace poco he hablado con unos jóvenes y una chica me dijo que una familiar suya que incluso tiene discapacidad, imagínate, discapacidad, estaba en el proceso de una radicalización y una captación, y esa chica cogió, se fue a las autoridades y denunció. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hay que tener tolerancia cero con este tipo de grupos que también tienen una tolerancia cero con sus entre comillas, hermanos, porque te mienten si te dicen que eres un hermano suyo. Esa hermandad es una fachada, es una máscara que utilizan para entrar en los corazones de los más jóvenes, porque realmente todos los musulmanes del mundo, y como has dicho, hermano Isa, los musulmanes son el 90% de sus víctimas mortales, y realmente esa hermandad de la que hablan es una máscara, es una hermandad falsa, una hermandad que solo utilizan para legitimarse y para captar nuevos miembros. Muy bien, muchas gracias. Hermano Mohamed Said. Un mensaje muy claro, primero a los padres, cuando se trata de menores, tener mucho cuidado con vuestros hijos, sobre todo ahora con el descontrol que existe, ¿no? Los smartphones, los móviles, el internet, la red wifi, el 3G, el 4G, el Facebook, Twitter, Twenty, WhatsApp, todas las plataformas de comunicación de chat, por favor, hay que controlarlas. Y es una labor que deben de hacer los musulmanes, ¿no? Cualificados en ese sentido, porque si hablamos de la primera generación, está totalmente desvinculada, está totalmente en su mundo y no saben manejar estas herramientas. Sus hijos están totalmente sumergidos en el mundo virtual
y ellos no van más allá de la realidad de la mezquita y de la cafetería no árabe o marroquí. Por lo tanto, tienen que saber los padres que sus hijos están hablando un lenguaje totalmente diferente, están utilizando una jerga totalmente diferente, están viviendo en un mundo virtual totalmente alejado de la realidad y están siendo muy vulnerables a la hora de caer como presa fácil en manos de esos ideólogos. Segundo consejo a los jóvenes directamente. Podéis tener manejo electrónico de las tecnologías, saber cómo entrar y salir, crear un perfil, etcétera, publicar, pero si careces de un filtro, de una formación, de una inmunología religiosa, intelectual, para poder filtrar los mensajes que circulan por ahí, estás siendo vulnerable. Manejas la parte técnica, sí, pero estás sumergido en un océano sin rumbo y sin saber diferenciar la información. Hay mucha información confusa por internet. Tenéis que recurrir a la formación religiosa cualificada, recurrir a la consulta de gente de conocimiento ante cualquier duda y por supuesto la denuncia. En el momento que se detecte un perfil de riesgo, esa misma propia persona se tiene que poner en manos de las autoridades porque les van a ayudar. Yo, en la misma línea que el hermano, hace poco también tuve una conversación con una de las hermanas, no voy a entrar en detalles, y lo que le dije es, ponte en manos de las autoridades porque te van a ayudar. Y me dice, sí, claro, para ir a la cárcel. Le he dicho, la cárcel es muchísimo mejor que el infierno que vas a ver o que te vas a encontrar con esos bárbaros y con esos terroristas. Y realmente es un infierno. Ellos les venden que no hay nada, no hay problemas, están viviendo de lujo, que lo que sale en las noticias no es verdad, que aquí estamos viviendo en mansiones, tenemos unos sueldazos, sumaros a nuestra causa, aquí estamos, vamos, de barbacoas todos los días y de pinchos y de excursiones y 4x4 y relojes de oro, etc, etc, y esa no es la realidad. Y muchos jóvenes que han ido ahí han verificado la verdadera realidad de ese sufrimiento, de ese infierno, pero no pueden retroceder, no pueden volver, no pueden dar marcha atrás porque ya lo tienen totalmente perdido. Denuncia, por supuesto, y la comunidad musulmana como comunidad dentro de nuestras mezquitas, si detectamos a perfil, a células, a gente que se está radicalizando, hay que cortar de raíz, y tolerancia cero con cualquier tipo de tendencia extremista. Muy bien, excelente, excelente, muchas gracias. Hermano Aisha. Bueno, en este seminario al que había ido, uno de los puntos que se trataba de desmitificar es de que los radicales salen de las mezquitas. Y lo cierto es que el 99% de los chicos que sufren estos procesos de radicalización es a través del internet. Entonces el consejo es que los jóvenes vayan a la mezquita. Que vayan a la mezquita y aprendan con las personas que realmente tienen conocimiento. Si sienten en algún momento que están siendo manipulados de alguna manera, que hablen con su imam, que hablen con su padre, para que se pueda debatir con esta persona. Pero si alguien piensa realmente de que esta persona puede llegar a ser algo peligroso para su integridad o de los otros, también me sumo, hay que denunciarlo. Muy bien, creo que ha sido bastante claro y contundente el mensaje que se quiere mandar. Una última pregunta a modo de opinión personal. Quiero que lancéis desde la mesa, que es la siguiente. ¿Qué opinión os merece a cada uno de vosotros, distinguidos hermanos, o qué mensaje queréis transmitir desde la posición islámica? Desde la posición islámica, y vamos a ser claros y concretos hacia grupos como ISIS, o Daesh, Al-Qaeda, Boko Haram, etcétera, etcétera, etcétera. Adelante, Isham. Ninguno. Con grupos como estos no existe un diálogo. No, creo que lo he entendido. No, un mensaje dirigido a los grupos. No, hacia la gente que nos está escuchando. Ok. Porque a los grupos no se puede mandar ningún mensaje, porque el profeta Sallam, cuando habló de ellos, dijo, si alcanzase su tiempo, acabaría totalmente con ellos, porque solo se puede acabar con grupos de los Jawarij a través de la fuerza, arrancando esa ideología de cuajo. No se puede dialogar, no hay una negociación en ese aspecto. Cuando
un inciso, cuando yo salgo a la calle y digo no a la guerra, no a los bombardeos en Siria, Irak, no estoy hablando de ISIS, estoy hablando de la población que sufre esos bombardeos. Hablo de gente que cae como daños colaterales. Pero no estoy manifestándome para decir no acabéis con Daesh o con el ISIS, etc. Porque desde mi punto de vista solo se acaba con ellos a través de la guerra. Esa es la visión mía. Eso que quede muy claro. Ahora, bien, quiero entender tu pregunta. Sí, por favor. O sea, que todo eso ha sido la introducción. Ahora pregúntame. Va. La pregunta era, hermano Hisham, como... Es que me has quitado la palabra antes. me la he devuelto. Bien. La pregunta era simplemente, ¿qué mensaje podemos mandar a todas estas personas que están aquí hoy con nosotros, que nos están escuchando, así como los miles de personas que nos verán, si Allah quiere, a través de internet, porque publicaremos esta conferencia en internet? ¿Qué mensaje podemos mandarles desde la posición islámica, desde el veredicto islámico, en cuanto a quiénes son realmente, definir claramente qué son y qué suponen para los musulmanes y para el mundo en general grupos concretos como ISIS, Boko Haram, Daesh, Estado Islámico, etcétera, etcétera? Esto que voy a decir no lo digo ahora por primera vez, sino que llevo mucho tiempo repitiéndolo. Son el primer enemigo, el enemigo número uno, ¿no? El enemy number one, como se suele decir en inglés. El enemigo real, más que Israel, más que cualquier otro enemigo, desde mi punto de vista, son estos grupos. ¿Por qué? Porque Israel, por ejemplo, mata a personas inocentes, usurpa tierras, etcétera, etcétera. Podemos hablar de esa realidad. Pero estos grupos, además de hacer todo eso y otras cosas, adscriben al nombre, al noble y limpio nombre del Islam, cosas que no pertenecen al Islam. Es decir, su daño va muchísimo más allá, porque muchas personas y los medios de comunicación los ven como parte del Islam cuando no lo son. La descripción, digamos, el profeta sallallahu lo ha dado claramente, ¿no? Cuando habló de estos grupos en un hadith muy conocido, que me gusta siempre sacarlo porque me parece que es un diagnóstico completo y certero de estos grupos. El hadith de Dhul Huwaisira, esa persona que vino al profeta sallallahu, dijo: sé justo, oh Muhammad. Le habló de una forma muy ruda, muy poco respetuosa, etc. Y el profeta sallallahu dijo que de la tendencia o la descendencia de esa persona saldría una estirpe que adoraban a Allah subhanahu wa ta'ala, van a rezar mucho, van a ayunar mucho, pero el mensaje, la esencia del Corán no llega a sus corazones, se queda en sus gargantas, ¿no? Ese mensaje de dignidad humana, de misericordia, de compasión, de amor, ese mensaje esencial en el Islam y en el Corán y la Sunna no les ha llegado, no ha llenado sus corazones, y por lo tanto se han quedado con ciertas cáscaras y no han entendido la esencia del Islam. Y el profeta sallallahu habló de ellos y dijo: son como una flecha. Yo los llamo siempre hablo del efecto flecha. Entran en el Islam desde un extremo y salen desde el otro extremo, y entran con un ímpetu que salen desde el otro extremo solo con la sangre, ¿no? Salen solo con sangre, como una flecha que sale, que entra por un lado de un animal y sale por el otro lado. Y por lo tanto son ideologías que no son nuevas, son ideologías que han salido a través de la historia de la humanidad. Si hablamos del Islam, han salido repetidamente, pero alhamdulillah siempre han sido ideologías minoritarias. Y algo que hay que tener en cuenta y no se habló aquí, y es que solo salen en tiempos de división. ¿Por qué no va a tener prosperidad ISIS en Marruecos o en países prósperos, estables? No van a tener prosperidad ahí. Solo tienen prosperidad en Irak, en Siria, en Libia, en países destructurados, en países donde hay un vacío de poder, un vacío que les da una cancha para acampar a sus anchas, ¿no? Y por lo tanto ese vacío es crucial. El profeta sallallahu dice: "Yakhrujuna ala hini furqatin minan nas". Salen siempre que hay divergencia y hay luchas y hay confrontaciones entre la gente. No son algo nuevo. El profeta sallallahu nos habló de ellos, dio el pronóstico y dio también las medidas y la cura para acabar con este tipo de ideologías. En una palabra,
Si tuvieras que definir a estos grupos, ¿cuál sería? En una palabra. Sí. Son anomalías dentro de las religiones. Son cuando ¿Has hecho una palabra? La palabra es anomalía. Puedo reemplazar la palabra anomalía por cáncer, ¿no? Son un cáncer con el que solo puede funcionar una quimioterapia, ¿no? Qué gráfico, ¿verdad? Qué metafórico que es. Vale, hermano Mohamed Said. Pues yo he intentado hacer un ejercicio así y exprimir al máximo mi campo semántico a ver si me ayuda el léxico, y me he quedado corto, la verdad. ISIS, Daesh, Boko Haram, Al-Qaeda y todos los grupos afines para mí son terroristas, bárbaros, inhumanos, asesinos, criminales, vándalos, corruptos, enemigos, desequilibrados, fanáticos, violentos, extremistas y... Excelente. Tiene corazón. Excelente. Hermano Aisa, adelante, por favor. La exposición que hizo Mohamed Said me dejó sin vocabulario. Pero en resumen, como hiciste la pregunta desde el punto de vista islámico, yo diría que son grupos criminales o mafias. Porque las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam cuando los describe, el hadith que comenzó nuestro hermano Hisham, dice: ellos tendrán bellas palabras, pero sus acciones serán condenables. Entonces tienen una presentación de argumentos, pero cuando pasan a la acción muestran realmente quiénes son, y tienen un comportamiento criminal. Yo tengo que decir que estoy encantado, absolutamente feliz y contento, porque ha quedado de manifiesto la contundencia y la claridad y el mensaje desde esta mesa. Así que nadie puede tener lugar a dudas acerca del mensaje que estamos intentando extrapolar a nuestros interlocutores. Felicito de corazón a los 3 miembros de la mesa, y los minutos que nos quedan me gustaría que vosotros y vosotras seáis los que compartáis palabras con nosotros. No sé si tenemos algún micrófono inalámbrico por aquí para pasar, así que a mano alzada, ¿tenemos? Sí. Así que a mano alzada, el que quiera hablar, el que quiera intervenir, que levante la mano. Tenemos una hermana por ahí, tenemos otra hermana por ahí, tenemos otra hermana por aquí, tenemos un hermano menos mal por ahí también, alhamdulillah. Así que la hermana, por favor, del hijab rosa, adelante. Assalamu alaikum. Yo quería hacer alusión a lo que ha comentado el hermano Mohamed Said de Sheikh Mohamed sobre la denuncia que deberíamos hacer a los posibles captadores que podemos hallar en las redes sociales. Yo quería decir que personalmente han intentado captarme 2 veces con un viaje de ida directo, prometiéndome felicidad, lujos y tranquilidad en el Estado Islámico. Y quería saber cómo podríamos denunciar un captador que vive en el Estado Islámico, o sea, en Siria, que vive allí. Y la otra pregunta es cómo hace varios meses conocí a una hermana en Barcelona que apoyaba al Daesh y que lamentablemente posteriormente fue detenida y salió en los medios de comunicación. ¿Y cómo podríamos tratar con este tipo de personas que sabemos que apoyan al Daesh y o sea, cómo podemos tratar con ellos? Debatir con ellos, ¿qué podríamos decirles para evitar que... sin tener conocimiento, claro. Bien, Barakallahu, gracias hermano Barakallahu. Sentimos mucho la experiencia por la que ha pasado, pero es algo real, es algo que estamos viviendo. Y gracias a Dios que estás aquí con nosotros para contarlo desde esa silla. ¿Algún voluntario que quiera responder? Ah, perdón, adelante, sí. A ver, los mecanismos de la denuncia, bueno, nosotros no somos, digamos, expertos en materia, pero creo que las autoridades han puesto al alcance de toda la población hace poco, digamos, un número de teléfono, y aparte a través de las redes sociales hay perfiles de la Policía Nacional, hay perfiles de la Policía Local, hay teléfonos, hay brigadas de crimen, digamos, electrónico que puedan detectar esos perfiles, al menos saber, ¿no?, a través de ciertos mecanismos electrónicos, detectar la IP, saber en qué zona están, bloquear esos, hacer un seguimiento, ver qué contacto tienen con esa gente. Por supuesto, no hay que esperar, no hay que esperar hasta que desaparezcan, y de cara a la ayuda de nuestros hermanos, antes de que lleguemos a los extremos, es aconsejarles. Y cuando nosotros mismos detectemos que hay una vulnerabilidad y hay un perfil que pueda caer fácilmente en esa radicalización,
Por supuesto, se empieza con la simpatización con estos grupos. Cualquiera que simpatice con esos grupos es un perfil sensible, es un perfil que hay que tener en cuenta, porque si no tienes un mensaje contundente, por eso aquí hemos sido, y no es por estar en una charla, creo que los que nos seguís sabéis perfectamente nuestra postura, hay que llamar a las cosas por su nombre, son terroristas, y quien simpatiza con los terroristas está en vía de radicalizarse. Por lo tanto, es un perfil de riesgo y hay que ser contundente para ayudar a esa propia persona, porque yo prefiero, si es un familiar cercano, un hermano, una hermana, que Allah subhanahu wa ta'ala nos preserve y os preserve a todos, yo prefiero que mi hermano esté en la cárcel aquí, tenga el apoyo psicológico, institucional del país donde está residiendo, que mi madre le pueda ir a visitar en la cárcel en vez de que muera y que ella muera de tristeza y de ardor por dentro sin saber dónde está su hijo o su hija. Hay que ser contundentes en esa línea y denunciar hoy, mañana y siempre. Yo quisiera agregar algo, porque la hermana preguntó cómo podemos debatir con ellos. Mi consejo en ese aspecto sería no debatir con ellos, porque muy probablemente muchos de los hermanos o hermanas no tengan los argumentos como para debatir con personas que ya han sido entrenadas para captar. Entonces lo que tienen que hacer es aconsejarle hablar con fulano de tal, o si conoces a la persona, llevarla con un imam o con una persona capacitada para eso y bloquear ese contacto. Yo intenté enviarle a personas de conocimiento, porque obviamente yo no lo tengo. Lo que pasa es que directamente, tanto a mí como a los hermanos a los que les mandé, que entre ellos estabais vosotros, me dijo que estábamos en el infierno y que estábamos desviados. Claro, somos unos desviados para ellos. Somos kufar directamente. Una cosa, cuando hablamos de denuncia, es claro que hemos hablado de denuncia a las autoridades, etcétera, pero lo que acabas de hacer es una denuncia. Es decir, alzar la voz y hablar de este tipo de experiencias y no tener tabúes. No queremos tener tabúes en este tipo de temas. Es decir, no, es que son hermanos nuestros, que a lo mejor les traemos problemas, etcétera. Nada de eso. Es decir, hay que tener las cosas bien claras, las ideas claras y hablar bien claro, alto, como has hecho, y eso en sí es una denuncia. Y en cuanto, yo creo que tu pregunta es si detecto que una persona está siendo radicalizada, ¿cómo debato con esa persona? Yo creo que tenemos que revivificar o recuperar la ética islámica, hablar de la ética, es decir, el ihsan, el concepto del ihsan en el Islam. Si comparamos el legado ético islámico con la praxis, la práctica de estos grupos, hay una diferencia como la noche comparada con el día, ¿no? Tenemos que tener clara la ética islámica, lo que nos manda Allah subhanahu wa ta'ala, qué podemos entender por jihad. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos habla del jihad, tiene algo que ver con el heraba. Esto que están llevando a cabo es otro concepto en el Islam, que es el heraba, es decir, los que cortan caminos, es decir, las bandas armadas. Hay una diferencia clarísima entre ambas cosas. Y una pregunta retórica, casi, porque es muy interesante hacernos estas preguntas. ¿Por qué no había radicalismo entre nuestros padres, nuestros abuelos, que vinieron en los años 50, 60, 70, 80 a estos países y vivieron aquí, trabajaron aquí y tuvieron hijos y descendencias en estos países? ¿Por qué no hubo radicalización entre ellos? Había guerras en el mundo, había invasiones, Israel existía entonces también, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no se radicalizaron? ¿Por qué? Porque su Islam tenía una referencia tradicional basada en los ulama, en los grandes eruditos, y los tenían como referencia. Eso es lo que creo. Muy bien, Barakallahu fik. Hermana, al fondo, por favor, adelante. Bueno, antes de nada, salam aleikum, agradeceros a los cuatro por esta tarde bastante interesante. Nos habéis aclarado bastantes conceptos que algunos no sabíamos. Y bueno, mi pregunta está lanzada a los 3 o 4 ponentes. Es ¿qué podemos hacer nosotros como comunidad musulmana desde aquí? ¿Cómo lanzar el mensaje? Dado que nosotros simplemente, y en primera persona, las primeras víctimas somos las mujeres, porque lo primero que te dicen, tú llevas el pañuelo porque estás forzada a llevarlo, y por más explicaciones que tú des, no se quedan satisfechos con la... Te dicen que igualmente tú vienes
¿cómo decirlo?, que el Islam te obliga a que digas eso. Y nosotros lo que queremos cambiar es esa imagen, convencerles de que yo lo llevo porque yo quiero, no porque alguien me está forzando. Bueno, segundo, también quería aclarar por qué cuando ocurren cosas, actos de terrorismo, lo primero que vemos son los medios de comunicación. ¿Por qué no están aquí los medios de comunicación hoy aquí, en esta tarde, cuando el Ayuntamiento de Fuenlabrada, al que queremos agradecer desde aquí, porque nos han dejado esta tarde esta sala para poder lanzar este mensaje? Y bueno, pues queremos saber qué podemos hacer para que los medios se interesen por cosas positivas y dejar las cosas negativas. Muchas gracias. Lamentablemente no tenemos la presencia de los medios tal y como debería ser. Yo personalmente, bueno, aunque trabajamos en un medio de comunicación, su alcance es determinado, limitado de alguna manera. Tenemos proyección a nivel de las redes sociales, internet, etcétera, como figuras, como personajes en el mundo de la divulgación, etcétera. Pero no tenemos visibilidad en los medios de comunicación. Los medios de comunicación simplemente se ponen en contacto con nosotros cuando hay atentado. A mí me llamaron después de los atentados de Charlie Hebdo y se olvidaron de mi número y lo han buscado luego en los atentados de París. O sea, dos intervenciones intercaladas relacionadas directamente con acciones terroristas. Los musulmanes son vistos, o mujeres con velo son vistas en entrevistas o en totales en los telediarios. Las mezquitas se focalizan solo cuando hay terrorismo. De la mezquita de Metreta no se habla a lo largo de todo el año, simplemente se habla cuando hay acciones terroristas y que reclutan, no sé qué, no sé cuántos. De los imames no se habla de su labor educativa. No se habla, por ejemplo, que aquí en Fuenlabrada, y no me refiero a las instituciones, sino me refiero a los medios de comunicación, donde hay dos comunidades islámicas muy integradas y llevan labores educativas, caritativas, humanas, sociales desde que están. Cada una de ellas hace campañas de donación de sangre. Nadie ha hablado de esas campañas de donación de sangre. Muchas otras mezquitas han creado bancos de alimentos para ayudar a los vecinos, han abierto sus espacios para acoger a reuniones vecinales, de asociaciones, etc. No salen los medios, solamente se pone el cartel de la mezquita o se enfoca la dirección de la mezquita cuando hay un atentado. Esto es tarea de los medios, pero también apelamos a la responsabilidad de los políticos. Tienen que obligar a los medios de comunicación a utilizar un lenguaje responsable, que no discrimine, que no altere la convivencia, que no genere esa desconfianza, ¿no? Nosotros llevamos construyendo años y años trabajando en la línea de la contribución positiva. Vienen ese tipo de atentados y te echan a perder todo. Pero los medios empeoran más la situación. El vecino que te conoce y el compañero que te conoce y el amigo que te conoce y tiene confianza empieza a dudar, porque ese bombardeo masivo diariamente con terminología equivocada, confusa, con imágenes distorsionadas, al final, yo lo he dicho en alguna que otra entrevista, yo mismo si tengo un vecino y de ese vecino siempre me llegan noticias malas. Me dicen, es que tu vecino de al lado acaba de robar, tu vecino de al lado acaba de matar, tu vecino de al lado acaba de derramar sangre, tu vecino de al lado acaba de bombardear, tu vecino de... Yo me encuentro con mi vecino todos los días en el ascensor y digo, pues es una persona normal. Pero es que me están llegando noticias malas, negativas. Va a llegar un momento en que voy a desconfiar. Voy a subir con él en el ascensor y le voy a decir, no, sube tú, yo subo luego. ¿Por qué? Porque ya me han manipulado. Aunque ya tengo una referencia positiva, esto es lo que está pasando con nosotros, pero no es nuestra responsabilidad. Nos están criminalizando dentro y fuera, pero tampoco podemos asumir la responsabilidad de los medios. La responsabilidad de los medios está en manos de los políticos y los políticos tienen que tener una voluntad clara en esa línea de obligar a matizar. ¿Por qué se matiza con ciertas comunidades y con los musulmanes no? Porque hay lobbies, porque hay presiones, porque hay financiación por el medio. ¿Por qué no se discrimina a otras comunidades y se habla ligeramente y se utilizan términos así gratuitamente? Porque saben que tienen influencia. Pero los musulmanes, cualquiera nos lava, se limpia las manos en nosotros y no pasa absolutamente nada. Pero no podemos ser también responsables de ese mensaje negativo en los medios. Un chiste decía, cuando paso todo el día viendo la televisión, me dan ganas de bajar y matar a mi vecino de abajo, mi vecino musulmán de abajo, pero se me pasa cuando me acuerdo de que yo soy musulmán.
Con respecto a la pregunta que hizo la hermana sobre el tema del hijab, creo que las hermanas tienen un papel o una situación muy difícil en este momento, porque realmente todo el pensamiento que hay sobre ellas es un pensamiento machista, por el cual sí se considera que su decisión es válida si decide dejar el hijab, pero si decide ponerlo, no, ¿verdad? Entonces es una selección muy conveniente esto de cuando ella actúa por voluntad propia y cuando actúa manipulada. Entonces lo que yo creo que las mujeres musulmanas deben hacer es tener muchas más asociaciones de mujeres y elevar su propia voz y hablar con su propia voz. Nosotros muchas veces por temas educativos tenemos que hablar sobre determinados temas de la mujer. Sin embargo, yo creo que es muy poco conveniente y las que tendrían que elevar la voz hablando sobre ustedes mismas son las mismas mujeres musulmanas, ¿verdad? No hace mucho me llamaron a un programa de televisión en el cual tenía que hablar sobre los derechos de la mujer en el Islam. Y yo dije, ¿qué credibilidad tiene un barbudo, ¿no es cierto?, hablando sobre los derechos de la mujer en la televisión? Cuando van a decir, sí, este habla muy lindo y después va a su casa y le pega a su esposa, ¿verdad? Entonces, las que tienen que estar ocupando ese lugar son ustedes. Es decir, ustedes tienen que capacitarse y tienen que elevar su voz y tienen que defender su posición. Yo lo que quiero decir es que para muchos colectivos, no solamente para los musulmanes, las cosas han sido difíciles a lo largo de la historia. Los afroamericanos, yo me tocó vivir un tiempo en los Estados Unidos, los afroamericanos no tienen los derechos civiles que tienen en este momento porque los blancos se los regalaron. Tuvieron que luchar por ellos y es una lucha larga. Y a pesar de eso, en la actualidad, la violencia policial contra los negros no es la misma violencia policial contra los blancos. Y si un blanco es maltratado es noticia, y si un negro es maltratado por la policía no le importa a nadie. Entonces, no pensemos tampoco que somos las únicas víctimas. Esta sociedad tiene muchas injusticias y lo que tenemos que hacer es trabajar y construir paz y construir justicia. Creo, antes de pasar la palabra a una hermana que había por ahí y un hermano también que levantó la mano, me gustaría, y creo que voy a hacer esto de forma colectiva, qué bueno sería, qué beneficioso, productivo sería que nuestro estimado invitado, concejal, don Francisco Paloma, participara con nosotros en una especie de nota de prensa que pudiéramos publicar en algún medio de comunicación en cuanto a su valoración como representante de la administración y del ayuntamiento que se encuentra con nosotros acerca de qué opinión le merecido esta jornada, lo que se ha hablado, los puntos que se han tocado, la contundencia que ha habido en esta mesa, el mensaje que se ha lanzado. Así que, ¿qué os parece si de forma colectiva le pedimos al señor Francisco Paloma que participe? No le quiero poner en un aprieto, evidentemente, pero que le va a llegar... Así que, bueno, en unos días supongo que nuestro gabinete de Relaciones Públicas... Estamos de acuerdo contigo, levantemos la mano. Adelante, ¿quién levanta la mano? Hasta él ha levantado la mano. Así que... La hermana Mashallah decía que es injusto de una forma u otra que los medios de comunicación no estén con nosotros aquí. Era vital, importante que estuvieran, que recogieran de lo que se ha hablado aquí hoy para extrapolarlo a la sociedad en la que vivimos. Pero de verdad que es un honor y queremos dar las gracias al señor Paloma por estar con nosotros aquí. Le agradecemos con todo nuestro corazón. Sabemos, yo vengo de Melilla como invitado, el profesor Isa García viene desde Colombia, pero sabemos la excelente relación que tiene la administración y el ayuntamiento con el Centro Islámico de Fuenlabrada. Por ello, en nuestro nombre, hacia el ayuntamiento y sobre todo hacia su persona, muchísimas gracias. Adelante, hermano. Sí. Era sobre lo que habíais dicho de la discriminación hacia los musulmanes, ya sea en colegios e institutos. Yo he nacido aquí y mis padres son de Marruecos y yo, alhamdulillah, nunca he sufrido discriminación.
¿Y por qué un niño tiene que elegir de dónde es él? Si es de Marruecos o de España. ¿Por qué no puede decir yo soy español con raíces de Marruecos y mi religión es el Islam? Y la segunda pregunta era que ahora no todos son islamófobos, porque tras los atentados en París, un grupo de extremistas, no musulmanes, se nombraron contra los musulmanes en un minuto de silencio en honor hacia las víctimas. Cuando la población parisina respondió echándoles de ahí, defendiendo a los musulmanes. Y en el atentado reciente, en el ataque reciente en una estación de Londres sobre Siria, un hombre, cuando aprisionaron al autor de los hechos, gritó: tú no eres musulmán. Entonces, no todo el mundo es islamófobo y tampoco todo el mundo es terrorista. Es lo que digo. Muy bien, excelente. No, yo creo que hablo en nombre de los cuatro, si digo que estoy totalmente de acuerdo con la intervención de nuestra hermana. No hay que elegir entre ser musulmán y ser español, occidental. Yo siempre a quienes hablan de Occidente, Oriente, les digo dónde termina Occidente y dónde empieza Oriente. Es decir, son categorías mentales que se han montado a través de los tiempos que realmente no tienen una clara correlación con la geografía o con digamos, la realidad política de los países, ¿no? Y hablando de la islamofobia, donde más se nota islamofobia y donde más notamos islamofobia son los medios de comunicación, ¿no? Especialmente algunas confusiones clarísimas de los términos, hablando, por ejemplo, de yihadismo, yihad, etc., que sin darse cuenta están legitimando el discurso, la narrativa de los más extremistas, ¿no? Están haciendo un favor al extremismo. La marginación, las generalizaciones, los musulmanes no se integran porque el otro día salía uno en televisión diciendo los musulmanes no se pueden integrar porque sus matrimonios son endogámicos, ¿no? Solo se casan entre ellos, etc. Y lo que más me duele a mí es que salía en un medio público, ¿no? Que es un medio que nosotros pagamos con nuestros impuestos, es mi medio, ¿no? Es mi medio, es la televisión pública. Y por lo tanto, hablando de los medios de comunicación, que me quedé con las ganas, que me quitó la palabra, hablando de los medios, si los medios no se acercan a ti, acércate a los medios. Es decir, también nosotros debemos abrirnos y tocar puertas y acercarnos a los medios y a lo mejor nos encontramos con personas que realmente no son islamófobas, que quieren escuchar la narrativa musulmana, simplemente no conocen a personas que puedan ofrecer esa alternativa. Nosotros también tenemos que crear medios alternativos. Hay personas que estaban en contra de ciertas situaciones sociales que crearon sus propios medios y han triunfado con sus medios. Ahora mismo sus medios en las redes sociales, etcétera, tienen más afluencia que los medios convencionales y por lo tanto tenemos que tener iniciativa, tenemos que hablar, alzar la voz, saber utilizar bien el lenguaje y escribir también. Nosotros también tenemos que hacer un poco de autocrítica y ver si estamos haciendo el esfuerzo suficiente o no. Y creo que la última intervención, hay un hermano que levantó la mano, ¿puede ser? Adelante. Sí, el micrófono, por favor. Gracias. Yo voy a hablar como padre, desde mi punto de vista como padre. Yo creo que hay una cosa que es muy importante, como ha dicho el hermano Melissa, que los fanáticos estos o los terroristas le puede llamar como una enfermedad, cáncer. Yo como padre, para que ojalá que nunca podría pasar, para que mi hijo o mi hija no tenga esta enfermedad, yo tengo que evitarlo desde el principio. Como padres tenemos que tener una formación. Las instituciones, las mezquitas, se tienen que dedicar tiempo para formalizar a los padres, para que tengan una comunicación con sus hijos, porque los padres inmigrantes que vinieron de otros países
de origen, que son árabes, con el tiempo se enfrentan con sus hijos, que hay un espacio tremendo entre ellos, porque sus hijos hablan de otro idioma, tienen otra cultura, y los padres se han quedado con la cultura de atrás, de antes, o sea, del país de origen. Yo creo que los padres tienen que esforzarse para aprender primero el idioma, segundo, tienen que tener el conocimiento correcto de la religión islámica, para que tengan este medio o este argumento para comunicarse con sus hijos. Porque siendo los padres que siempre teniendo o sea, no tienen este medio o sea, no saben el idioma, el español, el lenguaje de español, siempre va a haber un espacio tremendo entre los padres y los hijos. Y entonces, desde aquí, yo lanzo un consejo a los padres: tienen que formalizarse tanto en el idioma español y también en el conocimiento básico de la religión islámica, para que puedan evitar que sus hijos puedan ir más allá y coger o aprender la religión o las ideologías de otras personas, que son, al final, son esta gentuza que les comen la cabeza y los roban de sus padres y de la sociedad en donde viven. Muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado al final. Cedo la palabra a cada miembro de la mesa, 10 segundos, 15 máximo, para que se despidan oficialmente de cada uno de los asistentes. Hermano Hisham, adelante. Bueno, Barakallahu fikum por haber acudido. Espero de corazón que lo que se haya tratado y lo que se haya comentado en esta mesa sea de beneficio tanto para los que están presentes como los que quizá se beneficien posteriormente del mensaje, y ojalá que Allah subhanahu wa ta'ala proteja a nuestra juventud, que haga de ellos personas constructivas, personas que aporten algo beneficioso, algo positivo a la sociedad en la que viven, porque el Islam, si algo ha aportado a la humanidad, no fue destrucción, sino construcción y ética, ¿no? 10 segundos. Por mi parte, agradeceros también vuestra asistencia y vuestra participación en todo este ciclo. También agradecer a la Concejalía de Juventud y Infancia y en la persona de don Francisco Manuel Paloma por su predisposición y por su ayuda y por abrirnos la puerta de este local para organizar este tipo de eventos. Gracias a los hermanos también en la organización, ¿no? Todos los compañeros que han participado para que estas jornadas tengan éxito, y muchísimas gracias a los hermanos, hermano Malik y hermano Isa García, que han tenido que hacer un gran esfuerzo para participar con nosotros, tomar su tiempo, el tiempo de sus familias y viajar para estar con nosotros, sabiendo las agendas tan apretadas que tienen. Barakallahu fikum, que Allah subhanahu wa ta'ala escriba esta acción en la balanza y en el libro de las buenas obras, inshallah, de todos, y esperemos de corazón que hayamos podido ser al menos sugerentes, inshallah ta'ala, con las ideas que hemos aportado aquí, y que tenemos que insistir y proseguir en el camino del trabajo entre todos, porque es una lucha conjunta y es un trabajo conjunto entre todos los factores y los elementos de esta sociedad. Barakallahu fikum. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta mesa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Assalamu alaikum wa rahmatullah, y que Allah los bendiga a todos. Bueno, yo me despido de vosotros también. En primer lugar, agradezco inicialmente al imam, al hermano Mohamed Said, que fue el que, en nombre de la mezquita Centro Islámico de Fuenlabrada, me invitó a venir a estar desde Melilla aquí este fin de semana con vosotros. Ha sido un fin de semana maravilloso, hemos hablado de muchísimas cosas, la participación ha sido mashallah, ha sido muy buena, y también quiero agradecer, como no, al Ayuntamiento de Fuenlabrada, a la Concejalía de Juventud e Infancia
y sobre todo al señor Paloma por haber venido con nosotros, estar aquí con nosotros. Agradezco al hermano Isa García por haber participado con nosotros en esta jornada. Agradezco al hermano Isham Muhammad por haber estado con nosotros también en esta jornada. Os agradezco a todos, barakallahu fikum, hermanos y hermanas, por haber participado. Solamente me queda pedir a Dios, a nuestro Creador, al Señor de todos los mundos, que acepte esta obra de nosotros, que nos dé sinceridad y que nos ayude para seguir intentando ayudar a los jóvenes que pueden caer en las garras de estos malvados, y que realmente, como apuntaba el hermano Mohamed Said, es un trabajo constante, no puede ser solamente un trabajo de varios días, algunas jornadas. El trabajo debe ser constante y no debemos dejar de hacerlo. Y también quería mandar un agradecimiento, porque no le hemos mencionado, al señor técnico de sonido que está con nosotros aquí y que no le hemos dado las gracias por haber participado. Así que barakallahu fikum a todos, jazakumullahu khairan, que Allah os bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.